Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13. Me gusta esta palabra y esta palabra es para la iglesia, para que la iglesia entienda del poder que se le delegó, amén, porque muchas veces a nosotros como iglesia se nos olvida de que el Señor delegó su poder en nosotros, amén. Así que vamos conmigo a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atados en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Dios mío, son las que transforman las almas, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra, Dios mío, está la verdad, Padre. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Dios mío, está la medicina de nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en esta hora, Dios mío. Padre, por cada una de las personas, Dios mío, que estará viendo, Señor amado Dios, este video en esta hora, Dios mío. Yo oro, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que tú te glorifiques sobre cada vida, Padre Santo. Mira, Señor, que si hay alguna persona, Dios mío, que tiene problemas mentales, Dios mío, que cuando vea esta palabra, Dios mío, cuando lo escuche, Padre Santo, que su mente cambie, Dios mío. Padre, que tú lleves sanidad interior, Padre Santo, que tú trabajes, Dios mío, en su corazón, que tú trabajes en su mente, Dios amado, trabaje en su familia, Padre Santo, trabaja en los hogares, Dios mío, en el nombre de Cristo. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice la palabra? Primero, hay una palabra que nosotros debemos de analizar como siervos de Dios. Hay cristianos que dicen que a ellos no les interesa lo que los demás piensen de ellos. Pero sucede que el mismo Jesús revela en la Escritura que Jesús le preguntó a los discípulos, porque Jesús sabía exactamente quién era él. Jesús sabía también e incluso lo que la gente decían de Jesús. Pero a Jesús siempre nos está dando a nosotros a entender algo. Y es que a nosotros debe de importarnos lo que los demás piensen de nosotros. Nosotros debemos de interesarnos de ver cómo el pueblo de afuera nos está viendo. Si el pueblo nos ve a nosotros como impío, como inconverso, o si no está viendo como hijo de Dios. Si el pueblo no está viendo a nosotros como, vamos a decir, como ignorante, o si el pueblo no está viendo, si el mundo no está viendo a nosotros como la luz, como dice la Biblia, que nosotros somos la luz del mundo, o si el pueblo no está viendo a nosotros como la sal de la tierra. Hay que hacerse esa pregunta, porque Cristo le hizo esta pregunta a los discípulos y Cristo le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen la gente de mí?
nosotros debemos de hacernos esa pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice los vecinos de mí? ¿Qué están diciendo de mí? Si yo soy un hombre de Dios o no lo soy. ¿Qué dice la iglesia de mí? Si la iglesia está viendo en mí un Cristo crucificado, si la iglesia está viendo en mí una nueva criatura, si la iglesia está viendo en mí un hombre que ha cambiado de mal para bien, si la iglesia me está viendo a mí que yo soy verdaderamente un hijo de Dios, nosotros debemos de hacernos esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque muchas veces nosotros nos llevamos del ego y nosotros pensamos que estamos haciendo la cosa bien, pero la mayoría de las veces estamos fracasando como siervos de Jesucristo. Porque muchas veces, en vez de acercar a los inconversos a los caminos de Dios con nuestro testimonio, lamentablemente lo que hacemos es que lo alejamos. Entonces esta palabra es para alguien que va a ver este audio. Es para alguien que posiblemente está haciendo la cosa mal delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia me habla a mí que nosotros debemos de estar en paz con todos los hombres. La Biblia nos dice de que todos los hombres deben estar en paz contigo, sino que eres tú que tienes que estar en paz con todos los demás. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano eres tú. Porque el que vino a hacer luz en medio de la tiniebla eres tú. Porque si hay una cosa que al maestro le interesaba, era ver la opinión de los discípulos sobre él. De qué la gente veían en Jesús. Si la gente veían en Jesús el verdadero Hijo de Dios, o si veían en Jesús otra persona. Pero ¿qué sucede? Que la Biblia enseña que cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dicen la gente que eres, que soy yo? Jesús escucha a los discípulos hablando y uno le dice: mira, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, pero hay otros que dicen que tú eres alguno de los profetas. Pero cuán hermoso y qué hermoso es cuando el maestro le hace la pregunta a Pedro. Porque miren todas las comparaciones que le hacen a Jesús. Que la gente lo primero que dicen es que piensan que Jesús era Elías. Pero ¿y quién era Elías? Elías era un hombre que era celoso con lo de Dios. Elías era un hombre que él mató a 450 profetas de Baal, porque esta gente habían hecho que el pueblo pecara contra Dios. Elías era el hombre que hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera 100 y pico de hombres. Elías fue ese hombre, gloria a Dios, que le dijo a la lluvia que por su palabra iba a durar 3 años y 6 meses sin llover. Y la Biblia dice que ese mismo tiempo duró sin llover. Ese mismo Elías volvió y pidió para que lloviera, y dice la Biblia que llovió. Entonces, mire la comparación. Ahora usted como siervo de Dios, hay que ver con qué a usted lo están comparando. Si a usted lo están comparando con alguno de los profetas antiguos, o si lo están comparando con alguno de los narcotraficantes del barrio. Hay que ver si a usted lo están comparando con alguno de los políticos corruptos, o si lo están comparando con alguno de los siervos de Cristo, de los que Dios usó grandemente. Que diga: verdaderamente en ese hombre posa el Espíritu Santo de Dios. Y no que digan que ahí en ese hombre lo que hay es una maldad en su interior. Y que esa gente lo que está vendiendo exactamente no es lo que es, sino que está vendiendo una apariencia. Está vendiendo una apariencia de un hombre piadoso, pero lamentablemente no tiene temor de Dios. Wow. Tienes que preocuparte por cómo el pueblo te está viendo. Tienes que preocuparte de cómo el mundo te está viendo. Tienes que saber cómo el pueblo está hablando de ti. ¿Sabe? Porque Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy yo? Ahora, cuando nos vamos a la palabra y hablamos de Jeremías, la Biblia habla de Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? La Biblia enseña que Jeremías era un profeta de Jehová, que le dijo al pueblo que iba a ser cautivo por Babilonia y que iba a durar allá 70 años en cautiverio. Pero ¿qué sucede?
dice que esa palabra se cumplió. Y este hombre, la Biblia enseña de que todo lo que Jeremías declaró, todo lo que Jeremías dijo, se cumplió, llegó a ser verdad. Entonces, qué bueno que al maestro lo comparan con grande hombre de Dios. Pero sucede que el maestro es algo mucho más poderoso que los profetas con los que lo están comparando. Porque entonces el maestro va y le dice a Pedro, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ahí Pedro se acerca y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro de una vez reconoció que en el nombre de Jesús iba a lanzar la red y se iban a capturar los peces. Y él le dijo al maestro, si tú dices que yo vaya, yo iré. Y dice que el maestro dio la orden para que él fuera y caminara sobre las aguas. Y Pedro caminó. Wow. Pedro de una vez entendió, porque el Espíritu se lo reveló. El Espíritu Santo al instante le reveló a Pedro, ese es el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Sucede que Pedro de una vez entendió y el maestro le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Porque Dios es quien revela las profundidades del corazón. Porque Dios es quien conoce a todo el mundo. Pero vámonos un chin más adentro, para que entonces podamos entender algo. ¿Qué fue lo que el Señor le delegó a la iglesia? ¿Y por qué la iglesia no usa la herramienta que Dios le entregó? Mira qué dice la Escritura. Dice en el versículo